Hola, hola, ¿cómo le va? El otro día me contaban que cuando Leo Messi empezó a jugar en el PSG en Francia, le decían, sos Gardel, sos Gardel. Hoy vamos a hablar de Gardel, vamos a hablar con alguien que tiene los derechos de Carlos Gardel, tiene montones, más de 5.000 elementos que pertenecieron a quien yo creo es uno de los representantes más importantes de la Argentina y el tango. Carlos Gardel, aquí, no, perdón, Walter Santoro, aquí en Íntimo y Personal. Se lo voy presentando. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Walter Nelson Santoro creó la Fundación Industrias Culturales Argentinas en el año 2009. Leo porque no quiero equivocarme y porque quiero que ustedes sepan quién es la persona, el invitado que tenemos hoy. Está dedicada al reconocimiento de las personalidades más importantes de la cultura nacional, como así también el rescate patrimonial argentino. Walter, desde el año 2018, escuche bien lo que le voy a decir, posee los derechos sucesorios nada más ni nada menos que don Carlos Gardel. Permiso. ¿Cómo estás, Walter? Un gustazo. ¿Estás bien? Te agradezco Placer, mucho gracias por venir. Gracias por venir. Al revés. En primer lugar, preguntarte, vos no tenés nada que ver con el tango y de repente un día, no sé qué te pasa, y decís, yo quiero tener las cosas de Gardel. No fue tan así, pero te voy a contar la historia porque realmente es importante la historia. Por empezar, la Fundación Industrias Culturales Argentinas la creo en 2005. Y empiezo a armar el programa de Rescate Patrimonio del Tango, y esto se da de una manera muy particular, porque yo ya era coleccionista, pero de literatura. Libros, literatura, sobre todo enfocado, primeras ediciones y todo, de Jorge Luis Borges, Roberto Art, manuscritos y todo. Casi nada, ¿no? Pequeños detalles. Y en el año 2009, a través de los libreros, me empiezan a decir que tal o cual coleccionista tenía una colección de tango a la venta. No era mi métier, pero le digo, mira, me interesa conocer gente interesante, gente importante intelectualmente hablando, y me empiezo a charlar con estos coleccionistas. Y lo particular de esto, que en el término de un año me reúno con los 3 más grandes coleccionistas de tango de la Argentina, sin conocerlos, sin entre ellos pasarse el dato de una cosa o de la otra, simplemente las causalidades de la vida. Sí, sí. Y todos con la preocupación de qué iba a suceder con las colecciones el día que no estén. Entonces fue muy particular porque esto me llevó a armar el programa en la fundación. Digo, ¿qué tal de crear el Museo Nacional del Tango? ¿Qué idea más genial, innovadora? No, es una idea hasta básica. Si vos le preguntas a cualquier persona sobre el Museo Nacional del Tango, lo primero que dice, ya está. Es un hecho. Pero cuando empiezan a pensar dónde está, no tenemos un Museo Nacional del Tango. Bueno, Pará. Increíble. Increíble que en un país donde el tango en es este sinónimo, país donde se construyeron en una época un lugar emblemático como esta confitería, que hoy, gracias a la generosidad de estos empresarios, la han rescatado, porque esta inversión se puede hacer en otro país y no sé si en Argentina. Estamos hablando donde estamos grabando. Sí, Walter está hablando de la confitería La Ideal, donde se bailaba tango, evidentemente, ¿no? Entre otras cosas, donde se bailaba tango. Sí. Un lugar impresionante, impactante. Bueno, a todo esto dije, ¿por qué no empezar a ver todas las compras de estas colecciones y donarlas a un futuro museo del tango? Y así fui adquiriendo y logré reunir 5 colecciones, en total 42.000 objetos de tango. ¿Cuánto? 42.000 objetos de tango. Por suerte tengo... Entre discos. Entre discos, fotografías, discos es la mayor cantidad, pero de todos los cantantes de tango, no de Gardel exclusivamente. De Gardel se suscribe a 5.000, entre discos, fotografías. Pasta. De pasta son, claro, 1.200 y pico. La mayoría, luego, claro. Hoy la fundación tiene una colección completa en los discos de Gardel. Los coleccionistas se han preocupado por que el disco sea impoluto, que sea sin uso, y esto el sonido sea perfecto. Sí, perfecto. Esta parte
El sonido, no nos olvidemos que en un disco de pasta, que tiene casi el mismo diámetro, tiene 3 centímetros y medio menos que un disco de vinilo, entra un solo tema por lado. Entonces el surco es muy grande y eso significa En que lo de entra vinilo eran 6, ¿te acordás? 10. 10. 10, bueno, 6 y 6 de Sí, cada claro, cara. claro. O 5 y 5. Sí, sí, sí. En estos entra uno. Que se traducían en 16, 33, o claro. Eso es la velocidad del Sí, disco de sí, reproducción. sí, sí. Bueno, eso también es un tema muy interesante para discutir sobre Gardel. Digamos, el día que abordemos sobre Gardel, creo que vas a tener que hacer programas especiales de Gardel, nada De más. Gardel. Porque es una genialidad y ahí viene un poquito, vos me preguntaste por qué Gardel en algún momento cuando charlamos telefónicamente, Sí. y la verdad que yo me impacté no solo por su voz, que eso es lo primero que te llega, sino por su historia. Una historia excepcional, increíble. Preguntarte, a ver, este programa se ve en Uruguay, vamos a tener algún tema, se ve en toda Latinoamérica, por suerte no en Francia, el famoso Gardés, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a todo lo que vos investigaste, laburaste, lograste como material realmente para ese museo soñado, ¿dónde crees que nació Carlos? Mira, la Fundación toma una postura, hasta ahora todo lo que ha sido el origen es una división y genera una grieta. Una grieta que pudo haber ayudado a que se mantenga vigente durante 87, 88 años, como se van a cumplir este año a partir de su muerte. Pero yo creo que lo único que hace es dividir y hace que la gente se pierda de entender por qué hoy estamos hablando de Gardel y no meramente... Preocuparse de dónde nació y no qué fue Gardel. Exactamente. Claro. Entonces, cuando yo te empiezo a contar cuestiones como que la voz de Gardel se utilizó para lanzar la televisión del mundo en la BBC de Londres, ¡Epa! esto lo puede encontrar la gente. Repetilo. La voz de Gardel se utilizó primera transmisión de la televisión del mundo, que es en Europa, la BBC de Londres. Si bien la televisión fue creada en Estados Unidos, Era Gardel. es Gardel. Con un tango. No sé. Con un tango que está O como locutor. No, con un tango. Con un tango, Cantando. exactamente. Con Mirá un tango, vos pero entendamos la un país. consideración mundial de este hombre. Gardel en esa época, en el año 30, era el artista más importante de Francia y por ende, siendo Francia la vidriera del mundo cultural, era el artista más importante del mundo occidental. El mundo estaba dividido de alguna manera y reconocer el mundo occidental. ¿Qué se conocía como el Walter, mundo? te hago una pregunta. Perdón, hoy mismo, disculpame que te interrumpa, hoy mismo si vos vas a Nueva York, el edificio de no sé cuánta cantidad de pisos de la NBC, hay un tótem en historia de la NBC y dice historia de la NBC, Carlos Gardel. Es lo primero que se ve. Qué maravilla. Entonces, esa es la consideración que el mundo tiene sobre Gardel y que acá no lo consideramos. Vos sabés que cuando te escuchaba decir la cantidad de cosas que compraste, porque enseguida dijiste Igual, para donar, sí, dijiste para donar. para donar. La Argentina, Buenos Aires, para ser más concreto, tiene un Ministerio de Cultura. Sí. ¿Cómo te Tiene sientes? varios ministerios de cultura según qué provincia. Según... Bueno, te hablo de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Tendría que hablarte de la Argentina, quizás, ¿no es cierto? ¿Te sentís considerado, respaldado, tenido en cuenta por estos funcionarios que quizás ni sepan que hay una persona llamada Santoro que tiene todo este material? Sí saben, no me siento considerado, que sería lo de menos, no me importa porque no busco cámara. No es la idea. No busco cámara, no me interesa. Simplemente el objetivo es legar algo. Me quiero ir de este mundo habiendo dejado algo, construido algo, y me parecía muy noble que sea el que inicie, el que evite que estas colecciones se dispersen de vuelta. No es otra cosa que eso. Yo no coleccioné, el esfuerzo lo hicieron grandes coleccionistas que dedican su vida a esto. Las colecciones siguen manteniendo el nombre de esa gente. Y mi idea era que todo esto vaya a un museo del tango. Yo todavía no he logrado que me reciban, básicamente. Bueno, pero señores no hay interés. Espera, que ahora me toca a mí. Perdón. Señores ministros, este programa que va a ser historia, y no solamente historia de Gardel, considera humildemente que este benefactor o que este mecenas, llámenlo como se le dé la gana, tiene un montón de cosas que serían, la verdad, maravillosas para que la mayor cantidad de argentinos pudieran observarlas y pudieran verlas. Por ejemplo, arranco yo, arrancamos. Permiso. ¿Sí? Permiso, Sí. porque ya me lo contó de antemano.
Esto es una cigarrera. ¿Vos lo ves bien, Matías, esto? Esto es una cigarrera. Pero que tiene acá las iniciales CG, Acá dice están grabadas. CG, o sea, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Obviamente. Es una cigarrera que cuando la abrimos, ayúdame, Tenés el... es un regalo que le hizo su primera guitarra, en este caso. Su compañero, no su primera guitarra, porque ahí tenía ya una primera guitarra, Gardel. Ahí está la cigarrera. En el año Lee lo que 17. dice- lee lo que dice adentro. Para Carlos Gardel, bueno, no tengo los anteojos. Ahí está. Sí, perdón. Para decir Para exacto. Carlos Gardel. Con afecto y admiración, José F. Razano. Eso es muy importante, no tanto por lo A mí me da en sí. cosa tenerla en la mano. ¿Sabés que me Sí. da cosa? Porque tengo miedo. Creo que lo importante de esta cigarrera no es tanto el objeto en sí. Primero entender que Gardel en esta época eran pobres, ¿no? Digamos, todo era en base a esfuerzo. Todo lo que Y a lo hacía. mejor esto costaba Este mucho. regalo era, Costaba claro, mucho. era un regalo importante. Esta libretita negra que la tiene el señor Walter Santoro, contalo, por favor, se trata. Bueno, esta libreta que la gente, los gardelianos saben que existe, es de 1913. Y Gardel acá registra las primeras apariciones en el diario, que es más, todavía acá figura en la mitad de la libreta como Gardés, hasta que se cambia el nombre, y en la otra mitad de la libreta como Gardel. Todo esto sucede en el año 13, antes de consolidarse el dúo. ¿Qué y año empezar- nace, Carlos? Bueno, ahí volvemos a la misma cuestión y preferimos... Hay algunos que dicen un año, otros que dicen. Es que no tiene mayor importancia. O sea, sí Cuando sabemos- muere, ¿qué edad tenía? Es básicamente la 30 misma pregunta, invertida en la cuestión. Tenía 45, como lo quieras ver, o 47, 48. ¿Y qué anotaba ahí? Él acá pone que es el registro de sus primeras actuaciones y recortó de los diarios las apariciones que eran diarios en las giras de pueblos Que promocionaban que la promocionaban el participación dúo de Gardel Razano o Martino, porque acá está Martino, eran cuando eran trío. Y es interesante porque es la primera aparición de Gardel en el diario. Entonces, este es el valor, y por eso yo te traje unos Diarios objetos. internacionales, ¿no? Diarios locales argentinos de pueblos acá. El Gardel todavía no existía, recién aparecía. Date cuenta que todavía está como nombre Gardés. 1913. La historia de Carlos Gardel como artista es muy corta. Te voy a contar algo más. Vos me hablaste de por qué. Yo te traje de regalo un par de libros. Y uno de los libros tiene una primera nota que dice ¿por qué alguien sería gardeliano Esto es hoy? una recuperación tuya. Sí, son las notas que salieron en las prensa, en los diarios. Son 26 de las historias. Y eso es algo que a la gente siempre le gustó, que es ver fotografías de Gardel. Son 650 imágenes me contando encanta. su vida. Bueno, Esto es interesante porque la primera nota me la escribí para mí, básicamente, que es por qué alguien sería gardeliano, porque era la pregunta de todo el mundo cuando me encontraba. Si yo era siempre, si toda mi vida hubiese sido, si toda mi vida fui gardeliano. Y la verdad que no. Yo cuando descubro a Gardel y cuando empiezo a conocer la gesta de este hombre, me fasciné. Me fasciné por el sacrificio y vi desde el empresario, como es que soy, vi ese lugar, ¿no? Y lo que a uno le costó avanzar o llegar a un lugar determinado. hace. Hace cuando todo se estaba creando. Estamos hablando hace 100 años. Estamos hablando hace 120 años. Decime, Gardel, Estamos hablando cuando el marketing todavía no se llamaba marketing. sí, sí. ¿Gardel era burrero? Bueno, era su pasión. Era su pasión. Pero no te olvides que la pasión de la época era esa en sí. Por una cabeza. Y juntaba las dos clases sociales o las clases sociales en ese lugar. ¿Por qué? Porque era el lugar, el ámbito donde se encontraban todos y la distinción era los lugares que ocupaban, o el dueño del estud o el dueño de los caballos. Pero en definitiva todos O sea, podían, estaba la clase alta. la clase alta y la clase media y la clase baja, todos podían ir y apostar y todos podían El que sumar. se quería salvar. Sí, una Se quería salvar con una carrera. exactamente. Esa cajita marrón que está pegada a tus lentes, Sí. ¿qué tiene adentro? Contame. Esta tiene un Te pequeño... aclaro que soy muy curioso. Ningún Y problema. me encanta Bueno. estas cosas. Esto es un regalo Permiso, ¿eh? que se lo hace la hora genial, Gardel en el año 20. Genial que el analgésico. Sí, exactamente. No nos olvidemos que la radio se inventa en el año 20. Argentina fue precursor en el mundo
Una ¿sí? belleza. De la radio. Y en el año 24 se hace la primera transmisión formal, LOU se llamaba, que después fue Sí, pero Radio esto está Splendid. perfecto, esto está como Eso funciona si perfectamente. lo hubiera fabricado. Claro, esto era para cronometrar. Es un reloj Longines de marca, Claro, era para de oro. cronometrar como venía el burro, concretamente. Claro, exactamente. No, no era tan importante que sea reloj, sino que tenga el Que tenga buen cronógrafo. cronómetro, claro. Claro. ¿Por cuánto le ganó? Si por una cabeza o no, ¿no? Para su pasión. Aparte la presentación, mirá, Mati, Sí, te voy a bueno, mostrar en la la presentación. época, Es lo que era esto. ¿Cuántas cosas de Gardel tenés aproximadamente? digamos, objetos físicos, unos 100, pero en total de la colección con los discos, las fotografías y todo, 5.000. Te hago una pregunta. Al principio de la charla me De dijiste, guitarras. Bueno, Ricardo, ¿guitarras también? sí, Ricardo, me dijiste el Museo del Tango, ¿no? Hablaste del Museo del sí, Tango. por supuesto. ¿Se avanzó sobre eso? ¿Hay un predio, Hay un un... lugar No, donde se pueda exponer? no, logré a través de un diputado, que es Leandro Santoro, presentar un proyecto en el Santoro, Congreso. Santoro. Santoro, por Nada eso. que ver. No, nada que ver, y nos conocimos por el tema del proyecto, de que el Palais de Glace se convierta en el Museo Nacional del Tango. ¿Y por qué el Palais de Glace? Uno, porque es histórico, emblemático del tango en la época, y segundo, porque es un edificio construido alrededor de una pista de baile, y el tango en su esencia es el baile. Todo lo demás, digamos, se suma al baile. En la O sea, esencia, ¿él como legislador lo presenta? él como legislador de la Nación lo presentó y todavía no fue tratado porque no sé, en el Congreso no hay comisión de cultura que lo haya tratado. Pasaron 4 años ya de mandato, Yo 3 digo, años. no, yo me pregunto a veces, hay cosas tan sencillas de reconocer y tan complejas para que los legisladores las traten. No entiendo, la verdad. Hay cosas que son tan beneficiosas para el Porque país si vos que le decís, "Y yo para esto cambiarían la necesito cara". 50 millones de dólares, yo te No, diría, mira, perdón. Walter, la verdad, Perdón. en la Argentina de hoy se hace medio Un difícil. pequeño detalle, en el proyecto se pide cero dinero. Cero. Cero dinero Cero. porque no se necesita. Ya cuando se presentó el proyecto aparecieron Estamos hablando del dos tango, bancos. estamos hablando de todo. Ahora, Estamos hablando nos fuimos de un la poquito. meca del tango, Sí, crear sí. la meca del tango En Buenos en Aires, Buenos Aires, donde corresponde. En la República Argentina. Eso es un suceso mundial, de golpe, de impacto mundial, que da trabajo, ¿La verdad? daría trabajo a millones, a miles directos y millones en todo el mundo, Terceros, claro, terceros, claro. y ni hablar todo lo que se podría... Vos sabés que, la verdad, cuando te iba a hacer la nota dije, pregunto, no pregunto, pregunto, no pregunto, pero digo, está bien, vos me vas a decir, bueno, mira, a veces la vida es así. ¿Cómo se dan las circunstancias para que Carlos Gardel se suba a ese avión en Medellín, si yo no me equivoco? Sí, no te equivocas. Cuando a lo mejor las condiciones climáticas no eran las mejores, o las máquinas que en ese momento volaban no eran las mejores. Era una gira, estoy suponiendo. Era parte de Gardel. la gira. Es conocida La como la gira. gira porque él estaba ¿A promocionando. dónde iba? ¿De Medellín a dónde iba él? Digamos, él estaba, sí, era dentro de Colombia a Cartagena, Ah, a Cali. Cali, iba a Cali. Pero el tema es que él estaba promocionando sus 2 últimas películas, que son los emblemas. No nos olvidemos que lo que hoy el mundo conoce de Carlos Gardel es la etapa Nueva York. El próximo libro que estoy sacando es Gardel en Nueva York, el último gran desafío, que es esto, ¿no? Lo que conocemos, y ahí están todos los tangos famosos, emblemáticos, y ahí entra Lepera, muy importante en la vida de Gardel, parte del equipo de trabajo de Gardel, asimismo Terry Tucci, la música, la creación de esas melodías increíbles, que si bien son de Gardel, la idea es de Gardel, es muy interesante cómo se daba, porque Gardel no sabía música. Entonces, lo Tocaba de oído. llamaba Tucci a las 3 de la mañana por teléfono y le tarareaba la melodía y lo despertaba. che, en un teléfono, te imaginas lo que sería en ese Esto es Nueva momento. York, ¿no? Estamos hablando Está bien, que está estaba bien, en está Nueva York, estamos en otra... Incluso en Nueva York había rubias, ¿no? Por supuesto. Rubias de New York. No, ya. Pero la verdad que ese libro yo estoy convencido, y no porque él sea partícipe, lo haya escrito, porque en definitiva lo que he tomado son la gente que ha vivido esa época con Gardel, que fue parte de ese éxito, son todos esos testimonios, y hemos compartido en un libro. Más que nada para contar quién era Gardel y cómo era Gardel íntimo. ¿Sí? Se habla de las películas, pero se habla del backstage de las películas.
de esto, de que a Gardel si no le Estás gustaba... diciendo si era cabrón, si era tipo... Exacto. Claro. ¿Qué le gustaba comer? ¿De qué manera iba a comer? Esto del cuidado del peso, que le preocupaba tanto. Que la pilcha, porque uno lo ve a Gardel, lo ve siempre impecable. Perdón, ¿no? la fundación tiene más de 5.000 fotografías y no tenemos ninguna despeinado. Creo que sería un hallazgo encontrar una foto de Gardel despeinado. Con el jopo, claro, porque siempre En gomina, ¿no? 5.000. Pero no, sí, totalmente. Y cantó en alguna confitería porteña, Gardel. Sí, Gardel cantó en muchas confiterías porteñas y fue a muchas confiterías porteñas y estuvo en muchas confiterías porteñas. Hay pocas fotos, tenemos varias fotos. Seguramente estuvo acá en la confitería Ideal, por lo pronto, pero no tenemos una foto que avale eso, ese testimonio. Sí hay fotos de otros lugares, de otros lugares, de restaurantes y qué sé yo. Sí existen. Vos sabés que tengo un montón de preguntas para hacerte. Lamentablemente... Yo te conté que esto, si querés hablar de Gardel... Vamos a tener que hacer varios programas. No va a ser un Se va a llamar programa. Gardel y yo el programa. Gardel, Walter y yo. Pero me gustaría dejarle una trivia para la gente. Y esto se basa en estas cuestiones que Gardel fue el primero en el mundo en lograrlo y que hoy no está superado. El primer videoclip de la historia lo hace Gardel. No existía el nombre videoclip, existía los cortos, año 30. Gardel fue la persona que más discos grabó, más temas grabó. Casi 1.200 a 1.300 se estima. Esto te da que para que alguien iguale a Gardel hoy, tiene que grabar un disco de 10 temas cada 45 días para igualarlo. En el año 30. En el año 30. La primera persona que grabas a dúo consigo misma es Gardel. No Nat King Cole con su padre Y su hija. Y su hija ahora en la década del 80. No, Natalie Cole, sí. esto fue en el año 34 o 30. Entonces tenés un montón de estas cuestiones que la gente ignora y se sentirían orgullosos de ser compatriota de este monstruo. Vos sabés que tengo un amigo llamado Sergio Oviedo que me dice, ¿vas a hablar de las minas de Gardel? No tengo tiempo, se me acaba, pero alguna mina debe haber tenido, ¿no? Varias. Pero podemos decirles a la gente que el día que falleció Gardel, 5 mujeres se suicidaron. Podemos contar eso. Y dejarlo abierto, ¿no? Vos sos historiador, ¿qué sos? Porque la verdad que tenés un montón de cosas que uno no sabe de Gardel, que realmente... Ahora, te hago una última pregunta porque se me acaba el tiempo. Permiso, porque estamos hablando de Gardel, ¿viste? Si mañana los señores legisladores se dignan, sea el Palais de Glau o el Parque Centenario, la verdad... No. A ver, estamos hablando... Si es el Palais, mejor. No, pero, por supuesto. Pero digo, si te dicen sí, haces el museo, pero no me dejes afuera a Gardel. Por supuesto. Haces el Museo del Tango y ¿qué haces? No puede quedar... Una parte de Gardel. No, en el Museo del Tango tiene que estar todo. Gardel, a ver, el museo que nosotros propusimos se llama Museo Nacional del Tango Carlos Gardel. Carlos Gardel como eje. Como emblema. Como emblema. Bueno. No nos olvidemos que el que abre y el que traza el camino para el resto es Gardel. Bueno. El que le abre las puertas a todo el resto es Gardel. Hoy por hoy, a mí me divirtió mucho cuando Messi va a jugar a Francia, le apodaron Gardel. O sea, hoy, estando vigente, yo me gustaría que alguien o cualquiera de estos famosos actuales pase 88 años después que hayan desaparecido y todavía la gente lo siga recordando y reconociendo. Se llama Walter Nelson Santoro, es el responsable de la Fundación Industrias Culturales Argentinas. Y la fundación... Posee los derechos sucesorios, nada más. Y de la Fundación Internacional Carlos Gardel. Esa cuestión fue un mandato de los herederos para que yo cree esta fundación y no quede perdida en la historia. Ojalá avancemos, che. Ojalá avancemos. Me tenés al tanto. Te tengo al tanto, por supuesto. Sería... Porque me interesó... Vos me dijiste que este programa no sale en Europa y no sale en cosas. Ese día va a salir en Europa. Va a salir en Europa. Te lo firmo. Vamos a mandar. Te lo firmo. Vamos a mandar. Walter Santoro charlando con nosotros del tango y entre otros de Carlos Gardel. Chao. Hasta la semana que viene. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a
En todos los barrios, cerca de tu casa, Primero Educación. Pública, gratuita y de calidad. Primero India, primero Nicolás, primero Emma, Jimena, Juan, Wanda, Carlos. Primero Educación para cada momento de la vida, porque es un derecho que hacemos realidad. En Pilar, Primero Educación. Pilar presente con futuro. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener el título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. AISA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Principios para una nueva constitución. Te lo digo por experiencia. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Con la nueva constitución tendremos una justicia más rápida y eficiente. Frente Cambia Jujuy. El cambio a seguir. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.